Jacobo luchó con el ángel. Eso nos indica que tenemos que luchar para ganar todo. Es necesario pasar por pruebas, es necesario caminar luchando para poder nosotros llegar al último momento. La vida en el Evangelio no es una vida solamente por querer decir que uno es cristiano. Tienen que haber pruebas, tienen que haber luchas, y en todo tenemos que vencer, porque somos más que vencedores en Cristo. Bendito Dios poderoso, le pido que tome el control de los aires, tome el control de mi vida. Por su gran, bendita y santa misericordia se lo pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora quiero transmitirte un mensaje que el Señor, el Espíritu Santo, quiere transmitir a la iglesia, para que la iglesia empiece a reflexionar. Aquellos que no han reflexionado, es necesario que reflexionen y que realmente busquen al Espíritu Santo, porque es necesario buscar al Espíritu Santo en este tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo en tiempos difíciles. La noche ya está cayendo. Es necesario que vivamos en santidad, es necesario que busquemos a Dios, porque si no, después nos vamos a lamentar cuando no hayamos buscado al Espíritu Santo, porque Él se quitará de en medio y será levantado, y aquellos que estén santos y purificados van a ser levantados, pero todos aquellos que no se logren santificar no se irán con Él. Entonces es necesario que nos purifiquemos, y Dios te manda un mensaje a través de las cámaras para que tú, en el nombre de Cristo Jesús, te arrepientas si estás caminando bien, y si estás caminando mal, perdón, y si estás caminando bien, pues de todos modos es necesario que te purifiques más, porque la palabra de Dios dice que el que esté limpio, que se limpie más, y el que esté sucio, que se ensucie más. Pero aquel que oye, que entienda que es necesario que se limpie más, para que pueda irse con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarde quiero transmitirte un mensaje de santidad total, porque el Espíritu de Dios es lo que está pidiendo a la iglesia, la santidad total. No quiere una santidad a medias, quiere una santidad total, en espíritu, alma y cuerpo, porque solamente aquel que esté en santidad se lo va a poder llevar el Señor, y el que no se va a quedar. Y es triste y lamentablemente ver la situación en la que hoy la iglesia se encuentra, y por eso Dios te manda un mensaje para que tú captes en ese mensaje de la palabra y puedas buscar más al Espíritu para que te purifiques delante de Dios, porque Dios santo es, y es necesario que tú y yo seamos santos, porque es necesario que busquemos al Espíritu Santo y seamos santos, porque Él es santo. Nadie que no sea santo puede acercarse a Él, porque Él no puede permitir que alguien que esté viviendo una vida en desorden se le pueda acercar. Dios no quiere eso, ni tampoco se le acerca a la gente que está viviendo de esa manera. Tiene que vivir una vida en santidad para que se pueda acercar al Señor. Entonces quiero transmitirte en esta tarde, en la palabra del Señor, en Levítico 19, en el capítulo 19, en el versículo 2, dice la palabra del Señor así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, Dios es santo, y por lo cual Él es santo. El Espíritu Santo es con el que tienes tú ahorita que dialogar, es con el que tienes tú que entregar todo aquello que tienes en tu corazón, porque Él es el que está encargado de nosotros en este tiempo, por lo cual es necesario que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, que nos guardemos para Él, para poder acercarnos a Él, porque si no, ¿cómo vamos a poder acercarnos al Espíritu Santo? Si dice la palabra que santo es Él, entonces alguien que no está
que no es santo no se puede acercar al Espíritu Santo. Es necesario que ahora en día nos purifiquemos y que busquemos al Espíritu Santo para que Él pueda llevarnos, para que Él pueda purificarnos, para que Él pueda llevarnos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El problema de hoy en día es que nos hemos acostumbrado únicamente, solamente ir a la iglesia y no buscamos la purificación. Vamos al altar, pero en el altar en sí no está el fuego encendido. Porque en un altar, cuando está el fuego encendido, es cuando aquel ministro tiene el fuego del Espíritu encendido. En aquel altar también está el fuego encendido, en lo literal y en lo espiritual. Porque aquel ministro busca la santidad, aquel ministro se purifica. Entonces es necesario, como cuando un ministro está purificado y se santifica, se guarda delante del Espíritu, el fuego del Señor está encendido en aquel altar. Y cuando el pueblo llega a postrarse a aquel altar, es necesario que llegue santo, que llegue puro, porque puro, santo es el Espíritu Santo de Dios. Dios es el Espíritu Santo. Entonces es necesario llegar santificado al altar. Es necesario llegar purificados al altar. Pero hoy en día hemos acostumbrado solamente irnos a postrar al altar, solamente acercarnos al altar, pero únicamente porque digan. No hagamos nada porque digan o porque miren. No, no es así, sino que debemos de acercarnos santos, purificados delante de Dios, porque Dios es santo y santo quiere que sea el pueblo, porque es necesario que sea santo. Solo los santos va a poder levantar el Señor, y todos aquellos que no se santificaron van a tener que quedarse, porque no se los puede llevar el Espíritu, no se los puede llevar nuestro Señor Jesucristo, porque santo es Él. Entonces es necesario que atendamos a lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy en día. En Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, dice la palabra del Señor así. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que es necesario acercarnos a Él perfecto, que seamos perfectos. Porque si no somos perfectos, entonces ¿cómo nos podemos acercar a Él si Él es perfecto? Es necesario que nosotros nos perfeccionemos en la fe. Es necesario que nos perfeccionemos en la santidad, que seamos santos delante del Espíritu de Dios para podernos acercar a Él. Y déjame decirte que es una lucha la que nosotros los cristianos tenemos, porque se van a presentar dificultades en el camino del cristiano, porque siempre hay alguien que le sirve al diablo, hay alguien que le sirve al enemigo, y ese que le sirve al enemigo sirve de estorbo para querer robarte la santidad, el diablo. Pero hay de aquel que se deja usar para que el otro pierda la santidad. Eso dice la palabra de Dios. Entonces es necesario que tú sigas luchando. Si te estás purificando, síguete purificando. Si sigues buscando al Espíritu de Dios, búscalo, pero agradablemente delante de Dios, porque Él es santo, Él es puro, Él es el Espíritu Santo de Dios. Entonces es necesario que le busquemos en santidad, porque si no le buscamos en santidad, entonces no vamos a poder encontrarle, porque Él es santo, dice la palabra. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a Él siendo santos, porque santo es el Señor. Y cuando está diciendo la palabra que es santo, nos está demandando a nosotros santidad, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Jesús, lo cual nosotros, siendo el cuerpo de Jesucristo, tenemos que ser santos,
Tenemos que ser santos en espíritu, alma y cuerpo. Y Dios está demandando santidad a la iglesia, porque ya los tiempos son últimos. El Espíritu de Dios está a punto de irse de esta tierra, está a punto de quitarse de en medio, dice la palabra de Dios. Y cuando se quite de en medio, entonces se va a manifestar el anticristo, se va a manifestar el diablo haciendo pedazos a la gente. Y es necesario que nosotros nos purifiquemos. La santidad, la purificación es individual. No vais a pensar que si tú miras a alguien que no se santifica, tú también no te vas a santificar. Déjalo que se pierda si no quiere buscar a Dios. Pero tú tienes que luchar por tu santidad, porque la salvación es individual. La salvación es la que tú necesitas para salvarte del castigo que se aproxima en la tribulación. Entonces necesitas ser santo, necesitas ser puro para que Dios te levante. Pero hoy en día no queremos purificarnos, no queremos el sacrificio, no queremos esforzarnos, no queremos buscar al Espíritu de Dios y queremos buscarlo a nuestra manera. Queremos buscarlo a nuestra forma de vivir, una vida desagradable, una vida en desorden, una vida que no es realmente como un cristiano debe de vivir, sino que es una vida mediocre delante del Espíritu. Y el Espíritu de Dios está llamando a santidad a la iglesia, porque ya el tiempo es corto, ya es poquito el tiempo que falta. Yo no sé, en cualquier momento el Espíritu de Dios se va a quitar de en medio y se va a manifestar el diablo. Eso dice la palabra. Y el Espíritu da el testimonio que está a punto de irse el Espíritu Santo de la tierra. Por eso el Espíritu está llamando a la santidad a la iglesia. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice en el 15. Y el 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. El Espíritu de Dios es santo. El Espíritu de Dios es la santidad. Totalmente, es Dios, totalmente Dios. Por eso es que cuando tenemos que acercarnos al altar, debemos de ir en santidad, porque allí en el altar está el Espíritu de Dios, y Él es santo, y nosotros no podemos acercarnos no siendo santos al altar. Ahora ya es de costumbre que se nos volvió subirnos al púlpito y con una vida desagradable delante del Espíritu. Ahora ya se volvió de costumbre a la iglesia irse a postrar a los altares nomás solo porque digan. Pero ya no es así. Entendamos que el evangelio no es solamente por vista, sino que el evangelio es cumplir la palabra de Dios, es caminar como el Espíritu de Dios nos habla y el Jesucristo nos enseña a través de la palabra. Él nos trajo el mensaje totalmente del Espíritu, para que nosotros caminemos agradables delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros obedezcamos al Espíritu Santo lo que Él nos está hablando. Porque después no vamos a poder decir: pero es que no nos habló el Señor, es que no nos dijo nada el Señor, es que no nos dijo nada el ministro. Déjame decirte que a él le van a pedir cuentas, porque no te dijo nada, no te estorbó el pecado, no te dijo cómo escapar. Pero si el ministro te dice cómo escapar de la tribulación y tú no obedeces, pueblo, a ti te demandarán de tu propia mano, tu propia sangre. Porque si el ministro está haciendo lo que le corresponde hacer y tú no le obedeces, esa ya es cuestión tuya. Pero si el ministro no te enseña, a él le van a demandar tu santidad, a él le van a demandar tu pureza. Porque si él no te enseña, él mismo te está robando la pureza,
Te está robando la santidad porque nunca te dice lo que debes de hacer y cómo debes de hacer para escapar de la tribulación. Entonces es importante que nosotros captemos realmente qué es lo que el Espíritu de Dios nos está hablando hoy en día. Es necesario que atendamos. Entonces, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice en el versículo 2. En el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Mira, como Él es puro. Aquel que tiene esperanza de irse como novia del Cordero. Aquel que no quiere quedarse en la tribulación. Aquel que no quiere sufrir el tormento que se aproxima sobre la tierra. Aquel se purifica, aquel busca, aquel lucha, aquel hace todo lo que tiene a su alcance y soporta el vituperio, soporta todo aquello que lo está atacando para poderse purificar. Porque es necesario que venga la lucha, es necesario que venga el tormento, es necesario que venga la prueba, pero hay aquel que se deje usar por el diablo para que tú seas purificado. Porque la palabra de Dios dice: más le vale que se atare una piedra de molino y hundirse en la mar antes de hacer tropezar a uno de mis pequeñuelos. Por eso es importante que todos juntos, como cuerpo, como el único cuerpo del Señor, nos purifiquemos toda la iglesia juntos. El hombre es que ha dividido la iglesia porque se ha dejado manipular por Satanás. Pero somos un solo cuerpo. Pero debemos de seguir a aquel que se purifica para ser un solo cuerpo con Jesús. Aquel que no se purifica no puede estar de acuerdo con aquel que se purifica, porque siempre le va a haber defectos. Siempre no va a estar de acuerdo con él, porque no se quiere purificar. Porque no entiende, por causa de no purificarse, por causa de no buscar al Espíritu de Dios. Dios no tiene nada que ver con Belial. Y aquel que se acerca a Dios tiene que purificarse en espíritu, alma y cuerpo para poderse acercar a Jesucristo, para poderse acercar al Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros entendamos realmente lo que Dios nos está hablando en su palabra. Porque si nosotros no entendemos, entonces vamos a tener problemas para poder purificarnos. Porque aquel que se purifica es aquel que tiene la esperanza que se va a ir como novia del Cordero, que se va a ir de esta tierra junto con el Espíritu Santo. Pero aquel que no tiene esa esperanza no se quiere purificar, no quiere obedecer, no quiere entender. Porque no estudia la Escritura, porque no obedece la palabra, porque no busca la santidad, porque no tiene la esperanza de irse como novia del Cordero. Es importante que busquemos la santidad. Es importante que busquemos la purificación. Entonces, dice la palabra de Dios así, en Deuteronomio 23, en el versículo 14. Oí lo que dice Dios, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa
inmunda y se vuelva de en pos de ti. Oh, raraba, quindaraba, sí, alaba, soja. Tienes que estar purificado, porque tú eres el campamento, tú eres el templo y la morada del Espíritu de Dios. Tienes que estar en santidad, tienes que estar purificado, porque Él se mueve en tu campamento para derrotar a tus enemigos, aquello que se mueve en contra tuya. Él se encargará, pero tienes que estar tú purificado, tienes que ser santo, porque santo es Jehová de los ejércitos. Él está demandando santidad a la iglesia, porque la iglesia necesita ser santa. La iglesia necesita purificarse, porque la iglesia se le olvidó que necesita purificarse. Y ya no hay tiempo. Por eso Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere que nadie sea castigado, sino que lo que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento el cual realmente sea un arrepentimiento agradable al Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros fingimos el arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento genuino. El arrepentido cambia, el arrepentido ya no es el mismo, el arrepentido ya no sigue actuando como actuaba antes, sino que actúa de una manera diferente, una manera en la cual el Espíritu de Dios se agrada de él, porque ya no es la misma persona, sino que de aquella persona que era en el tiempo que no conocía a Dios, ha cambiado y ha sido una nueva criatura en Jesús. Y santo y santo y santo es Él, y santo y santo y santo tienes que ser tú. Porque santo es el Señor. Y Él nos demanda santidad a todos. A todos nos demanda santidad. No solamente a uno, a todos, a los 5 ministerios y al pueblo entero le demanda santidad a Él, porque santo es Él. Y solamente aquellos que sean santos se pueden acercar a Él. Y solamente aquellos que son santos se podrán ir con Él. Porque aquel que no se purifica no podrá irse con Dios. Mas solo fingimos que somos santos, pero al apartarnos del púlpito, al apartarnos de la iglesia, seguimos una vida como nos da la gana, una vida hipócrita, una vida que cuando aquellos que no se han convertido nos escuchan, ya no se quieren convertir, porque nosotros somos el testimonio malo delante de ellos. La palabra de Dios dice que somos cartas abiertas. ¿Y cuál es el testimonio que damos hacia los demás? Llevando una vida desagradable delante del Espíritu. El Espíritu de Dios es santo, y santo tienes que ser tu iglesia. Porque es necesario la santidad. Es necesario que nos purifiquemos todos. Porque no es solamente decir que somos cristianos y no nos purificamos. Es importante purificarnos. Es importante que busquemos al Espíritu de Dios para que Él nos ayude, para que Él nos ayude a escapar de este tormento que se acerca sobre la tierra. En 1 de Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor así. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice en el 16. En el 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios
el cual sois vosotros santo es. Así dice la palabra de Dios. Tú tienes que ser santo. Tú tienes que dejar la falsa santidad. Tú tienes que ser santo, porque santo es el Señor. Y el Señor demanda la santidad en ti y demanda la santidad en mí. No solamente en ti, sino que también a mí me demanda la santidad. Por lo cual es necesario obedecer al Espíritu de Dios, obedecer a la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios está a punto de irse de esta tierra. Y cuando Él se vaya, se va a manifestar el inicuo, se va a manifestar el diablo, destruyendo a la humanidad. Por cuanto la humanidad no le quiso obedecer a Dios. Pero tú que conoces de la palabra de Dios, ya no sigas actuando de una manera falsa, de una manera desagradable delante del Espíritu de Dios, sino que es necesario que busques la santidad del Espíritu, porque el Espíritu Santo, santo, santo es en verdad. Y es necesario que aquel que se acerca a Él sea santo, para que el Espíritu de Dios le purifique y le logre levantar en el momento que el Espíritu de Dios se vaya de esta tierra. Y el Espíritu de Dios hablándome y diciéndome: llama a mi pueblo al arrepentimiento, porque estoy a punto de irme de esta tierra. Orraraba, quindaraba, sí, alaba, soja. Es necesario la purificación, porque el Espíritu de Dios está a punto de irse de esta tierra. Y Él no quiere dejar a su iglesia. Él no quiere dejar a nadie en este mundo. Si todos nos arrepintiéramos, Él no nos deja. Él, no queriendo castigar a nadie, a todos nos llama al arrepentimiento, para que todos nos arrepintamos y que todos seamos levantados y que nadie se quede en esta tierra. No es nada agradable lo que viene. No es nada agradable el tormento que viene para esta tierra, porque la tierra será conmovida y los cielos se sacudirán y los cielos se enrollarán y se sacudirán, y todas las potencias de las tinieblas caerán a la tierra, y va a ser un caos total sobre la tierra. Pero Dios no quiere que tú te quedes en la tierra. Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento. El arrepentimiento no es nomás solo de aceptar a Jesús